Bueno, doctores, en continuidad con lo que le estábamos diciendo, vamos a comenzar 6:05 en punto. Recuerden que también pueden difundir la charla y pueden entrar otras personas en cualquier momento, no hay restricción. Esta es nuestra tercera charla de un módulo de atención primaria que es bastante importante para las tres comunidades que estamos y las tres instituciones que estamos haciendo parte pues, de este proyecto. El día de hoy vamos a presentar de la mano de Sandra Vega y de Silvia Ferro, de la Universidad del Rosario y de la Universidad del Bosque, esta charla sobre diarrea en la consulta de atención primaria, siendo esta la tercera charla, como ya les decimos, de un módulo que va para largo, de un módulo que trabaja muy bien entre estas tres instituciones y estamos muy entusiasmados de presentarles todo lo que tienen ellas por decirnos. Entonces, queda en ellas el micrófono y también pues queremos dar en la charla del día de hoy un muy especial y caluroso saludo al doctor Gerardo Adolf, un pediatra de la Universidad del Bosque, que es nuestro invitado. Agradecerle mucho por su presencia, agradecerle mucho por acompañarnos en esta actividad muy especial. Muy buenas tardes, doctor Gerardo. Un placer tenerlo. Así que en continuidad vamos a darle la palabra a Sandra y a Silvia para que nos comenten acerca de el tema a presentar el día de hoy. Muchas gracias, Eduardo. Como les decía, soy Silvia Ferro, estudiante de 11 semestre de, de la Universidad del Bosque, y pues hoy nos corresponde diarrea en consulta de atención primaria. Entonces, pues espero disfruten mucho la charla y cualquier duda nos cuentan. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, entonces la idea, queremos basar nuestra charla en 4 pilares fundamentales, que es epidemiología, eh, epidemiología tanto a nivel mundial como Colombia. Fisiopatología es algo como, digamos, muy sencillo, ya que pues no es el enfoque de la charla, pero vamos a hablar un poquito. Etiología y tratamiento, las más frecuentes, las que vemos aquí en Colombia, y quisimos dar importancia y explicar de manera clara el enfoque de diarrea en IEPI. Bueno, entonces, primero que todo es fundamental, pues, que tengamos claro la definición. Entonces, diarrea se define como la presencia de 3 o más deposiciones líquidas o acuosas en 24 horas o disminución de la consistencia habitual de estas. Esta se va a clasificar en 3 etiologías, en 3 diferentes tipos de diarrea, que va a ser la aguda, que es menor a 14 días, la persistente, que se considera entre 14 y 30 días, y la crónica, que es mayor a 30 días. Entonces, ahora teniendo en cuenta la epidemiología, vamos a hablar primero a nivel mundial, que puede, pues primero tener en cuenta que puede ocurrir en cualquier población, en población de cualquier edad. Que tener en cuenta que los lactantes y niños menores de 5 años son los que más se ven afectados por esta patología, los más predispuestos a desarrollar complicaciones, y que en cada año el número de muertes, 10 millones de niños menores de 5 años van a morir por enfermedades prevenibles, y el 20% de estas es diarrea. Entonces se considera que es pues un número grande para teniendo en cuenta que es una enfermedad prevenible. Entonces, enfocándonos en Colombia, tenemos el boletín epidemiológico de este año de diarrea, de la situación en enfermedad diarrea aguda en Colombia, salió este año. Entonces, pues nos recalca que es la segunda causa de morbimortalidad en niños menores de 5 años, y que entre los factores de riesgo de importancia tenemos el consumo de alimentos en mal estado y el agua contaminada. Entonces, tenemos que, aunque el gobierno de Colombia ya se han creado varios proyectos para hacer universal el agua potable en el país, solamente el 97.4%
de la población en la zona urbana cuenta con acueducto y el 72,3% en zonas rurales, ya que esta, pues es digamos que en zonas rurales es más difícil el acceso, ya sea porque es difícil llegar a estos puntos o porque hasta ahora están como en nuevos lugares que se están poblando, entonces por eso todavía no tienen acceso a acueducto. Teniendo en cuenta esto, los departamentos con mayor riesgo de enfermedad diarreica son La Guajira, Guainía, Cauca, Amazonas y Magdalena, que son los que pues menos cubrimiento de acueducto tienen. Entonces, el boletín epidemiológico nos mostraba la clasificación de quinquenios y la muerte por diarrea, según los quinquenios, viendo que en los menores de 1 año es importante la incidencia a diferencia de las demás edades. La mortalidad es mucho mayor en esta población que en las demás edades. Entonces, también queríamos recordar y recargar los objetivos de desarrollo del milenio, que son los objetivos que se crearon en 1990 para reducir la pobreza, el hambre y las malas situaciones de salud en el mundo. Entonces, son 8 objetivos y hay que tener en cuenta que el cuarto objetivo es reducir la mortalidad infantil. Entonces, en la página de los objetivos del desarrollo del milenio, tenían, digamos, esta tablita donde nos muestra cómo se ha reducido la mortalidad infantil en Colombia entre el año 1990 y el 2012. Vemos que ha disminuido de manera importante, pero aún tenemos mortalidad en niños infantil, entonces, pues todavía sigue siendo el objetivo para Colombia reducir esta mortalidad. Bueno, ahora vamos a hablar de fisiopatología. Entonces, primero vamos a considerar que la diarrea es consecuencia de la disfunción en el transporte de agua y electrolitos a nivel del intestino y va a ocurrir por diferentes mecanismos. Puede ser invasiva, que es que la etiología o el patógeno va a invadir la mucosa del intestino, se va a multiplicar intraepitelialmente y va a penetrar, pues la bacteria va a penetrar la lámina destruyendo la célula del intestino. Vamos a tener la enterotóxica, que son trastornos de balance de agua, no va a alterar las células ni la morfología de las células, pero vamos a evidenciar que sí va a encontrarse una importante pérdida de agua y sodio. La citotóxica, que va a ser un daño celular directo, inhibiendo la síntesis de proteínas, un daño celular por el patógeno, y la adherencia mucosa, que es que el patógeno se va a adherir a las microvellosidades y va a destruirlas y va a alterar su función normal. Bueno, entonces vamos a dividirlo como en 2 tipos, en 2 clasificaciones, una que va a ser acuosa y la otra con sangre. La acuosa, asimismo, se va a dividir en secretora y osmótica. Entonces aquí vamos a tener las principales causas, tanto de secretora como de osmótica. Las principales, digamos que ejemplos de secretora va a ser el vidrio cólera, también está la shigella, y la osmótica vamos a tener como los virus, que son de las patologías más frecuentes, y algunos parásitos. También vamos a clasificar la diarrea con sangre, que va a ser invasiva y no invasiva. Entonces, invasiva, por ejemplo, la shigella, y la no invasiva, por ejemplo, el Clostridium difficile. Listo, entonces ahora vamos a explicar un poquito de la fisiopatología de la diarrea acuosa. Entonces, la primera es la secretora. Es la más frecuente, casi en el 70% de los casos, y es simplemente un movimiento de agua y electrolitos desde la mucosa intestinal hasta el lumen. Puede ser hasta de 10 mililitros kilogramo día, y es importante tener en cuenta que la osmolaridad es similar a la del plasma. Entonces, si quieres, Sandra, dale por fin. Bueno, entonces aquí tenemos uno de los, como les decía, uno de los ejemplos más característicos es la vidriocólera. Entonces vamos a conocer que la vidriocólera tiene una toxina que tiene, digamos que se divide en 2, toxina A y toxina B. La toxina A se va a unir a los receptores del enterocito de la adenilciclasa y va a estimular
los niveles de AMP cíclico intracelular. Este AMP cíclico lo que va a hacer es aumentar la secreción de cloro de la célula hacia el exterior, y este cloro va a arrastrar agua y sodio. Por eso se ve una importante pérdida de agua y sodio. Entonces, como vemos el ejemplo, se va a aumentar la secreción de cloro, asimismo de agua y sodio. Y la osmótica va a ser más lesiones en forma de parches de las vellosidades intestinales, que va a producir un aumento de los carbohidratos del lumen. Entonces se va a producir una alteración en las proteínas y en la producción de proteínas, pues por la alteración de las vellosidades. Se va a invadir el terocito y se va a necrosar las porciones superficiales de las vellosidades, es decir, los enterocitos que están en las porciones superficiales se van a alterar, entonces van a quedar, digamos que funcionales los enterocitos secretores más que los que se encargan de la absorción. Por eso se va a aumentar la secreción de agua y sodio y va a disminuir la absorción. Entonces esto va a causar que sea de pérdida del agua. Si quieres, listo. Entonces, como podemos ver la imagen, la etiología el patógeno va a destruir los enterocitos, como les decía, superficiales, y va a disminuir la absorción y aumentar la secreción de sodio y agua principalmente. Y las diarreas con sangre, entonces tenemos la invasiva y la no invasiva. La invasiva tenemos como ejemplo Shigella. Entonces, al ser este patógeno ingerido, va a vencer las barreras de resistencia que tiene el huésped como naturalmente, y como por ejemplo la motilidad intestinal o la flora del intestino, y con sus enterotoxinas va a inducir el cambio de motilidad y va a ayudar a que se colonice el intestino del patógeno. Entonces, por ejemplo, la Shigella va a tener toxinas tanto enterotóxicas, citotóxicas y neurotóxicas. Entonces, por ejemplo, la enterotóxica va a producir lesiones inflamatorias que pueden causar úlceras, digamos, por ejemplo, en la porción distal del ileo, y va a causar las lesiones. También estas toxinas enterotóxicas van a producir un mecanismo similar al de las diarreas secretoras, que van a desencadenar la cascada de anidiciclasa y aumentar la secreción de agua y electrolitos. Y las toxinas citotóxicas lo que van a decir es que lo que van a hacer es van a ulcerar la mucosa, produciendo moco produciendo moco, pus y sangre en las heces, que es lo que vamos a ver y lo que nos van a referir los pacientes. Y también pueden producir un edema y una hemorragia pues por un daño en los vasos del sistema del intestino. Entonces los vasos se pueden ver lesionados también por la invasión del patógeno, y esto nos va a producir también el sangrado. Y la no invasiva, entonces, bueno, como vemos aquí en el ejemplo, la toxina de Shigella va a invadir la célula, el enterocito, y va a producir inflamación, va a producir un aumento de la proliferación de células de defensa, y va a destruir el enterocito. Y en la no invasiva vamos a tener toxinas que inhiben la síntesis de proteínas y causan daño directo a las células epiteliales. Entonces no van a alterar por completo la función de las células, y pues va a producir también en ocasiones una invasión del torrente sanguíneo. Por eso se puede ver la evidencia de sangre en las heces. Entonces queríamos a este punto hacer unas preguntas en Kahoot para ver, pues, digamos, ver si les quedaron claras, y hacer como una interacción de la información que se ha dado hasta el momento. Entonces, por favor, se pueden conectar al Kahoot.
La primera pregunta, ¿cuál es la definición de diarrea? Sí, muy bien, o sea, la mayoría la tuvo bien y es exactamente esta. Siguiente. La enfermedad diarreica aguda puede ocurrir en cualquier edad. ¿Quiénes son los más predispuestos? Bien, como lo dijo Silvia, los lactantes y niños menores de 5 años son los más predispuestos y los más afectados por esta enfermedad y por eso pues tienen mayor importancia en cuanto a prevención de ella. En Colombia, en el grupo de lactantes y niños menores de 5 años, ¿quiénes están más afectados? Bueno, sí, Listo. Entonces, recordar que la mortalidad se ve, como les mostraba al principio, en Colombia la mayor mortalidad se da en el quinquenio menor a 1 año, seguido del mayor a 1 año a 5 años, pero el más afectado aquí en Colombia, el de mayor mortalidad, es de 1 año, menores de 1 año. falso o verdadero. El objetivo número 4 de los Objetivos del Desarrollo del Milenio es reducir la mortalidad infantil. Sí, la mortalidad infantil es el cuarto objetivo de los 8 objetivos que se crearon en 1990. La diarrea es consecuencia de. Sí, muy bien. Entonces, recordar que los diferentes mecanismos, en casi todos se aumenta la secreción del líquido, de la secreción de agua y sodio del enterocito. ¿Cuáles de los siguientes microorganismos es el agente causal de una diarrea secretora? Bueno, sí, el cólera es el principal ejemplo de la tipo secretora. La shigella es más del tipo osmótica. Listo. Ahorita continuamos con el Kahoot a lo largo de la exposición. Ahora vamos a hablar un poquito más de la etiología, las características clínicas que estas presentan y un manejo. Entonces, la etiología de la diarrea principalmente se va a dividir en dos grupos, infecciosas y no infecciosas. Las infecciosas son de tipo viral, en su mayoría, con un 80%, son diarreas que no suelen consultar porque se presentan por lo general con fiebre y son muy autolimitadas. Las bacterianas son un 15%, asociadas principalmente a intoxicación alimentaria, parasitarias de 1 a un 5%. Estas son importantes porque se tienden a cronificar y porque se presentan principalmente en zonas tropicales. Y la micótica es menor a un 1%, y aquí les puse como asteriscos, porque tienen que tener en cuenta que se suelen presentar en niños que realmente tienen como un compromiso de su sistema inmune. Y en las no infecciosas tenemos diarreas por sobrealimentación, que son esas en las que los niños son, o sea, se les da comida o muy seguido, y lo cual supera la capacidad de absorción de todo el tracto gastrointestinal y pues van a producir una consecuente diarrea. Alimentos hiperosmolares, que son alimentos con mucho azúcar o muy grasosos, que lo que van a hacer es arrastrar agua y producir una diarrea que por lo general se caracteriza por presentar esteatorrea, que es diarrea como con aspecto grasoso. Medicamentos, un ejemplo fundamental es el uso de antibióticos para el manejo de otras infecciones, que lo que va a ocasionar es la alteración de la flora gastrointestinal y pues se va a producir una consecuente diarrea, alergias o intolerancias, tóxicos y patologías crónicas como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa, pero pues que en realidad no son comunes. Listo, entonces, en etiologías virales tenemos rotavirus, norovirus, apovirus, adenovirus y astrovirus. Nosotras decidimos hablarles del rotavirus porque es el principal agente causal viral. Este es un virus de RNA, produce una enterotoxina en NSP4 que lo que va a inducir es un aumento de los niveles de calcio, y esto va a alterar en general toda la capacidad de absorción intestinal. La vía de transmisión es fecal-oral. Es importante que tengan en cuenta que tiene un comportamiento estacional con picos en invierno, similar al pues, virus que ocasiona gripe. Y importante tener en cuenta a los niños que asisten como a guarderías o pues a colegios, porque pues es muy común la transmisión ahí y que se den como brotes. La presentación clínica puede ser asintomático o puede presentarse una gastroenteritis severa. Por lo general, como les dije, son autolimitadas, se caracterizan por deposiciones líquidas y abundantes
Y es importante tener en cuenta pues el manejo de la deshidratación, siempre. Listo. En bacterianas tenemos Vibrio cholera, que es un bacilo gram negativo, que pues como factor de virulencia, pues tiene una toxina que va a alterar como toda la capacidad de secreción, afectando el canal de cloro principalmente. La vía de transmisión, fecal oral, por contacto con alimentos o aguas contaminadas, y en presentación clínica es muy importante que es una diarrea súper abundante con característica de heces en agua de arroz. No presenta disentería ni fiebre y es fundamental que se dé un manejo adecuado de rehidratación debido a que estos pacientes están en alto riesgo de deshidratación grave o shock hipovolémico. Listo. En E. coli tenemos 5 grupos, que es la enterotoxigénica, de adherencia localizada, de adherencia difusa, enteroinvasiva y enterohemorrágica. La E. coli enterotoxigénica es un bacilo gram negativo que va a contar con una toxina termolábil y termoestable, que lo que van a hacer es aumentar el AMP cíclico intracelular y alterar como tal todos los canales encargados de la reabsorción y secreción. Se puede transmitir o contagiar por la ingestión de agua o alimentos contaminados. Puede ser asintomática, o sea, presentar una diarrea o secretora también, y no presenta ni disentería ni moco, puede presentar cólico y náuseas. Es importante, como les dije, la rehidratación oral, y por lo general no se usan antibióticos, pues es una diarrea de duración pues autolimitada de no más de 4 días. La E. coli enteroinvasiva es una bacteria que va a producir enterotoxinas que invaden el enterocito. Esta se presenta con mayor intensidad o tiene preferencia en pacientes que presentan anemia. Se puede transmitir por alimentos mal cocidos o contaminados, como carne, agua, frutas, leche, y con contacto con animales domésticos. El cuadro se caracteriza por fiebre, diarrea con moco, sangre y células inflamatorias, tenesmo y dolor abdominal. La E. coli enterohemorrágica es súper importante porque se asocia a la ingesta de leche no pauterizada y además se asocia con el síndrome hemolítico urémico, que es un síndrome caracterizado por trombocitopenia, anemia hemolítica y daño renal, que se presenta en un 16% de los pacientes que pues tienen esta diarrea causal por E. coli enterohemorrágica. El cuadro clínico se presenta con disentería, fiebre y náuseas. Entonces, Shigella es una de las causas más comunes de diarrea con sangre. Es una diarrea invasiva que penetra los enterocitos y produce unas toxinas que van a inducir un efecto citolítico, dada la inhibición de la producción de ciertas proteínas necesarias pues, para que funcionen las células. La vía de transmisión también fecal oral y presentación clínica con diarrea acuosa, fiebre intermitente, presenta disentería y puede llevar al shock con convulsiones. Si tenemos un paciente que presenta convulsiones, fiebre, más diarrea, tenemos que realizar un coprocultivo. Y pues la mayoría de los casos se resuelven con tratamiento adecuado. También tenemos una bacteria que no incluimos pues al no ser tan común, que es la Salmonella notifi, pero presenta un cuadro muy similar. Listo. En parasitarias, como les dije, importante tenerlas en cuenta según zonas tropicales, y es una pues diarrea que realmente llega a tener consecuencias pues crónicas si no se diagnostica a tiempo. Es un parásito frecuente a nivel mundial. El trofozoito lo que va a hacer es adherirse a la mucosa del duodeno y del yeyuno proximal, y esto va a disminuir el área de absorción, lo que va a ocasionar pues que se disminuya pues la superficie absorbente, no hay absorción y por ende una diarrea osmótica. Se adquiere por transmisión fecal oral y los quistes son eliminados por las heces. Los eliminamos, contaminamos pues los alimentos, los ingerimos y se desarrollan en el tracto gastrointestinal. Presentación clínica suele ser asintomático, como les dije, no se suele detectar. Una giardiasis aguda pues presenta heces líquidas esteatorreicas al ser osmóticas sin sangre y huelen muy muy mal. Y crónica presenta un síndrome malabsortivo, pérdida de peso, flatulencias y náuseas. Bueno, es importante que pues en realidad esta se ve más en consulta externa porque pues es crónica. Y parasitarias, entamoeba histolítica, que es un protozoo anaerobio, también se transmite por medio de quistes, suele ser asintomática, puede manifestarse como un cuadro de disentería, pero no es una infección que se presente de manera aguda, porque en realidad el parásito se demora más en, pues como en presentar síntomas.
Y el tratamiento antimicrobiano en la viral no está disponible ni recomendado. En realidad, en estas es súper importante manejar al niño con plan de rehidratación, según su grado de deshidratación. Bacteriana, la opción inicial, según las guías, es ácido nalidíxico o trimetoprim-sulfamethoxazol, dada que es un manejo empírico debido a que el coprocultivo, para tener certeza de cuál es la bacteria o agente causal, se demora en llegar. Y aquí es importante que, pues nada, les traemos como un apunte que el ácido nalidíxico actualmente no se está produciendo, pero tampoco hay una guía como que nos diga cuál es el manejo actual, pues no se ha realizado como una modificación de estas. Y la parasitaria tenemos según el agente causal. En amibiasis y yardiasis, que es súper importante, tenemos metronidazol, oxiuriasis, ascardiasis y uncinariasis, albendazol, estrongiloidiasis, tiabendazole y teniosis, praziquantel. Y en micótica, como les dije, solo se presenta usualmente en niños con alteración del sistema inmune y es necesario en infección por cándida iniciar manejo con nistatina, fluconazol o anfotericina B. Listo. Entonces aquí vamos con la siguiente parte del Kahoot. No sé si siguen ahí. ¿Ya están listos? Listo. ¿Cuál de los siguientes es una causa de diarrea no infecciosa? Muy bien, pues todas las anteriores sean correctas, como les dije, medicamentos por uso de antibióticos, patologías crónicas y pues sobre alimentación súper bien. ¿Cuál es la etiología infecciosa más común? Perfecto, pues no sé. Como les dije, la etiología viral es la más común, causa el 80% de las diarreas, pero suelen ser autolimitadas y no se suele consultar por ellas. Porque la diarrea es la segunda causa de morbimortalidad en el mundo. Bien, pues, sí, la deshidratación es pues en general el motivo por el cual la diarrea causa pues muerte, no en sí como la diarrea. O pues falso o verdadero. Las diarreas infecciosas de origen viral suelen cursar con deposiciones acuosas autolimitadas. Pues esto creo que ya está pues claro y recuerden que es la causa pues más común. ¿Cuáles son los grupos reconocidos de E. coli? Bien, o sea, recuerden, esta también estaba bien, pero recuerden que tenemos la de adherencia localizada y adherencia difusa, que no se las mencionamos, o sea, sí se las mencioné, pero no las abordé, porque las más importantes de estas 5 son la E. coli enterotoxigénica, E. coli enteroinvasiva y E. coli enterohemorrágica. ¿Cuál de los siguientes es el agente causal de una diarrea de origen parasitario en el mundo? Creo que es el mayor agente causal. Perdón. Muy bien, Giardia lamblia es la causa principal de diarreas parasitarias en el mundo, para que lo tengan en cuenta. Listo, vamos a continuar. Ya para terminar, como les dijimos, IEPI es una estrategia para dar manejo a enfermedades prevalentes en la infancia para disminuir la mortalidad infantil pues de los niños. Esta nos va a brindar como un camino o una guía para tratar estas enfermedades de manera adecuada. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar a un niño con diarrea? Inicialmente, cuando una madre llega a la consulta, lo primero que tenemos que evaluar son signos de peligro. Es decir, el niño respira mal, está hipotenso, pero bueno, si no tiene todo esto y no necesita manejo, le vamos a preguntar a la madre si el niño tiene o ha presentado diarrea. Si la madre nos dice que sí, tenemos que preguntarle cuándo, hace cuánto, si tiene sangre en las heces, si se acompaña de vómito, cuántas deposiciones al día tiene para ver si es una diarrea de alto gasto, cuántas deposiciones en las últimas 4 horas, qué alimentos ha recibido, si recibe o no alimentos y si se le ha dado algún manejo. Luego de esto, el IEPI nos dice, observe y explore. ¿Pero qué vamos a observar? Pues observamos si el niño se encuentra en adecuado estado general, o sea, si está alerta, si está activo, si responde de manera adecuada, nos da indicios de pues, que es un niño que tiene diarrea, pero no está deshidratado. Pero si por otro lado es un niño que está intranquilo o irritable, letárgico o inconsciente, tenemos que prestarle mucha atención. También vamos a evaluar signos de deshidratación, que son súper importantes para clasificar la diarrea según el estado de hidratación, según el tiempo de evolución y si se acompaña o no de sangre, es decir, disentería. Entonces, en explorar,
Como les dije, inicialmente evaluemos el estado general. Importantísimo, niño somnoliente, inconsciente, inquieto, irritable, o pues decir si está en adecuado estado general. Primero, si tiene los ojos hundidos o tiene disminución del tono ocular, como vemos este niño de aquí, es súper grave. Tenemos que evaluar si están muy hundidos o pues no, para evaluar el grado de deshidratación de este niño. Si bebe normal o bebe ávidamente, porque los niños con alto grado de deshidratación van a beber, o sea, con mucha sed o pues van a querer estar tomando líquido constantemente. Presenta signo de pliegue. El signo de pliegue es este que les muestro acá, que es como hacerle un pellizquito al bebé al lado del ombligo. Y si esta, o sea, si la piel no recupera su estado normal en menos de 2 segundos, el signo de pliegue es positivo. Y evaluar el llenado capilar, que es como, pues, cuánto tiempo se tarda en volver a, pues, darse el llenado capilar. Y este se divide según el grado de deshidratación. Si tenemos un niño en deshidratación grado 1, pues va a ser menor a 2 segundos, en deshidratación grado 2, entre 2 a 3 segundos, y en deshidratación grado 3, mayor a 4 segundos. Recuerden, esto es súper importante. Listo. Ahora, dado lo anterior, vamos a clasificar al niño en 4 posibles estados de hidratación según pues con diarrea. La diarrea con deshidratación grave va a tener 2 de los siguientes. El niño va a estar letárgico e inconsciente, va a tener los ojos hundidos, no va a beber o bebe con dificultad, y el signo de pliegue va a ser positivo o se va a recuperar muy lentamente. Diarrea con algún grado de deshidratación, piénsenlo así. Tienen los mismos que la diarrea con deshidratación grave, solo que acá el niño está despierto, pero está irritable. Irritable en un punto en el que nada lo calma. El niño llora, llora, llora y no es posible que se calme. Y bebe ávidamente. Aquí no puede beber o bebe con dificultad. Aquí el niño quiere tomar mucho líquido siempre. Diarrea con alto riesgo de deshidratación es uno de los niños. Es un niño que presenta diarrea de alto gasto, que es definida como más de 10 deposiciones en las últimas 24 horas o más de 4 deposiciones en las últimas 4 horas, vómito persistente definido como más de 4 vómitos en las últimas 4 horas o más de 3 episodios en una hora y rechazo de la vía oral. Y diarrea sin deshidratación es un niño con diarrea, pero sin ninguna de alguno de los ítems anteriores para clasificar. Luego de esto, AIEPI nos dice, trate. ¿Cómo vamos a tratar a cada niño? Una deshidratación grave principalmente, y es fundamental hidratar al niño con plan C, porque pues son niños que realmente se encuentran graves y pues necesitan un manejo adecuado. En algún grado de deshidratación, iniciamos con plan B, pues el niño no está inconsciente, no presenta pues un grado de deshidratación 3 para iniciar plan C y pues inicia con sales de rehidratación oral 75. Se administra zinc, se recomienda a la madre continuar la lactancia materna y cuando ya se dé alta al niño se enseñan signos de alarma y se agenda consulta en 2 días. Con alto riesgo de deshidratación se empieza con hidratar plan A supervisado, que es la reposición de 20 cc con cada pérdida. Ese se realiza en la sala de urgencias y se administra zinc y lo mismo que ya les dije. Consulta control en 2 días si continúa con diarrea. Y el niño sin deshidratación es un niño que por el hecho de presentar diarrea, igual tiene un riesgo leve de deshidratarse. Entonces lo enviamos de manera ambulatoria con plan A, zinc, continuación de lactancia materna y se enseñan los signos de alarma. Entonces, para que tengan en cuenta, los signos de alarma, pues importantes son que el niño presente fiebre que no se dé al acetaminofén, que presenta signos de dificultad respiratoria, cianosis peribucal, aleteo nasal, tirajes costales, subcostales, ustedes se los explican a las madres. También que presente diarrea de alto gasto, vómito persistente, que el niño convulsione o que se torne inconsciente. Listo. Aquí es solo como un recorderis de los planes de rehidratación. Entonces, un niño que no tiene deshidratación lo vamos a enviar con manejo ambulatorio para su casa con 20 cc por cada pérdida que el niño tenga. Entonces, pues se reponen pues así las pérdidas y se le explican a la madre pues las recomendaciones alimenticias, que es no dar dietas ricas en azúcar o alimentos muy digestivos, continuar la lactancia materna, también pues no realizar dietas restrictivas, sino que dar alimentos como suaves para que no se empeore la diarrea. El plan B son niños con deshidratación grado 1 o grado 2, que es con sales de rehidratación oral, que se van a dar 75 a 100 cc por kilogramo de peso en 4 horas. El niño va a ser vigilado durante todo este tiempo
con el gasto urinario. Si mejora, lo mandamos a la casa con plan A, y si empeora, iniciamos plan C, que es para niños con deshidratación grado 3, que se divide en 3 fases. Fase 1, que es la represión de pérdidas, fase 2 de mantenimiento y fase 3 de reposición de pérdidas. Esto es importante, pues que lo sepan, y básicamente se deben hacer los cálculos basados en el peso del niño y la edad. Listo. Según el tiempo, lo dividimos en diarrea persistente grave o diarrea persistente, que les recuerdo es una diarrea mayor a 14 días. Entonces, diarrea persistente grave es un niño que tiene deshidratación o es menor a 6 meses. ¿Por qué es importante la edad? Porque los niños más chiquitos son los que más riesgo tienen de deshidratarse. Y diarrea persistente es la que no tiene deshidratación y tiene una edad mayor a 6 meses. Entonces, en la grave vamos a referir a un niño a un hospital pues, de mayor nivel. Antes de eso, iniciamos un plan de rehidratación, administramos dosis adicional de vitamina A y descartamos VIH. En la persistente, vamos a enseñar a la madre cómo alimentar a un niño con diarrea persistente, suplementar con zinc, enseñar los signos de alarma que ya les dije, enseñar medidas preventivas y descartar VIH según protocolo en ambas. ¿Por qué? Porque por lo general las diarreas que son persistentes o se prolongan en el tiempo son asociadas a que el niño no tiene un sistema inmune adecuado que pueda combatir la infección si es que esta es infecciosa, y por ende pues se debe descartar VIH, que pues es una enfermedad que afecta pues nuestro sistema inmune. Y por último, vamos a clasificar en diarrea disentérica o no. Entonces, si tenemos diarrea disentérica, es decir, que tenga presencia de sangre en las heces, vamos a tener en cuenta que lo más probable es que sean una etiología bacteriana o parasitaria. Entonces, se debe administrar un antibiótico si esto lo requiere, suplemento de zinc, como en todos los tipos de diarrea que ahorita les explico cómo debe ser administrado. La deshidratación igual no se debe de todas maneras clasificar la deshidratación, pues porque como ya sabemos es la causa de mortalidad. Enseñar los signos de alarma a la madre, también cita control en 2 días y pues las de medidas preventivas, y ya también ahorita se las diremos. Entonces, como les decíamos, la disentería por Shigella, la indicación es el ácido nalidíxico, pero como les decían, pues no está disponible, ya no es fácil de conseguir. Entonces, la segunda opción es ceftriaxona, que es la que se está utilizando en este momento. Hay que tener en cuenta que pues es solo para uso hospitalario, pero es la que pues está en uso en este momento, ya que la otra, el ácido nalidíxico, no está disponible. Si es una etiología de amebiasis, se debe dar metronidazol 10 miligramos kilogramo 3 veces al día durante 5 días o 10 días para la enfermedad grave. Y si es de giardiasis, metronidazol 5 miligramos kilogramo 3 veces al día durante 5 días. Entonces, las recomendaciones que se le deben dar a la madre y que se le deben explicar a la madre es primero que todo, continuar la lactancia materna. No hay ninguna evidencia que contraindique la administración de lactancia materna durante los periodos de diarrea, entonces no debe suspenderse por ningún motivo. No se recomiendan las dietas restrictivas, pues se ha demostrado que no tiene digamos que una buena evidencia de mejoría con dietas restrictivas, entonces esto no está indicado. Y los jugos industrializados y alimentos muy digestivos, alimentos que aumenten la motilidad intestinal o que tengan mucho contenido de azúcar, o sea, muy industrializados, se considera que aumentan los periodos de diarrea. Como les decíamos, el suplemento de zinc tiene muy buena evidencia que disminuye los episodios diarreicos y disminuye, pues es recomendado en todo tipo de diarrea de cualquier etiología. Entonces se debe administrar en niños menores de 6 meses 10 miligramos día, y en niños entre 6 meses y 5 años 20 miligramos día. Y también es importante tener en cuenta que los antieméticos y antidiarreicos no están recomendados, principalmente porque la mayoría de estas etiologías son autolimitadas, entonces no requieren de esto, y lo importante es rehidratar, más no dar medicamentos antieméticos y antidiarreicos.
Bueno, y nos pareció muy importante recordarles las medidas de prevención primaria, que son los que nos van a ayudar a prevenir que el paciente llegue en estados complicados o graves de deshidratación y nos va a ayudar a prevenir la mortalidad por esta causa. Entonces, primero, el consumo de agua potable. Si bien, como les decía antes, hay muchas zonas de nuestro país que todavía no tienen eh, eh, agua potable, podemos ayudar y enseñar, instruir a las familias de cómo consumir agua eh, potable y hervir el agua y demás, tener los cuidados necesarios para que esta agua sea consumible y no tenga riesgo de producir alguna de las diarreas que anteriormente les mencionamos. También, además de que sea potable, hay que tener el correcto almacenamiento, porque si bien de pronto si no tiene alcantarillado y demás, consiguen el agua potable, no la almacenan de la manera adecuada, no va a servir pues de nada que sea potable o no. Deposición de excretas y basuras, esto digamos que es en poblaciones de muy bajos recursos, que no tienen pues los recursos, pero en nuestro país se ve en algunas zonas, entonces también es muy importante enseñar e instruir de cómo se deben disponer las excretas y las basuras que no estén en contacto con o que no estén cerca de los alimentos, que estén lejos pues de los hogares y que sean un solo sitio para que no corran riesgo pues los niños. Preparación, consumo y conservación apropiada de los alimentos. El lavado de las frutas y verduras es muy importante. El almacenamiento y consumo de las carnes también es muy importante. La adecuada cocción de estas son todas las, digamos que, indicaciones que se le deben dar a las madres en las diferentes poblaciones para que disminuir el riesgo. Bueno, consumo de leches fermentadas como yogures y kumis. En la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud nos decía que los yogures y kumis tienen prebióticos y probióticos que no tienen mucha evidencia para disminuir el riesgo de diarrea, pero sí, digamos que nos puede ayudar. No tiene evidencia, pero se recomienda, pues, digamos que si las personas tienen la posibilidad de acceder a ellas, se puede recomendar. La presencia de ratas, insectos o diferentes plagas en los hogares es muy importante. La higiene y el aseo, tanto de aseo personal como de la vivienda. Estos insectos y plagas en general aumentan el riesgo de diferentes patógenos que producen pues diarreas de diferentes gravedad, que pueden producir diferentes gravedad, entonces es muy importante. Lavado de manos. Lavado de manos es una de las medidas preventivas más económicas y más efectivas que se tiene. Se calcula que de 100 muertes, 40 pueden ser evitables por el lavado de manos con agua y jabón. Entonces recordarle a la mamá que debe ser antes de comer, antes de preparar los alimentos para los niños, antes y después de cambiar los pañales de los niños, todos los momentos en los que debe haber lavado de manos. También que la madre enseña al niño al lavado de manos rutinario en todas las edades para prevenir la diarrea. Vacunación con el rotavirus, como les habíamos dicho, el rotavirus es una de las principales etiologías de diarrea. Entonces es importante que ya tenemos la vacuna y ya es una etiología prevenible. Entonces es fundamental la vacunación y estar pendiente que pues en todas las comunidades se pueda dar la vacunación. Y por último, la lactancia materna. La lactancia materna se ha demostrado que es un factor protector contra las diarreas y contra la deshidratación. Entonces, recalcarle a la mamá que la lactancia materna es exclusiva hasta los 6 meses, complementaria hasta los 2 años, pues fundamentalmente hasta los 6 meses exclusiva. Después ya digamos que puede ser un poco, digamos, si no se logra hasta los 2 años, pues explicar a la mamá que
administrar la lactancia materna hasta que se logre, pero recalcarle que es un factor protector y una importante medida de prevención de la diarrea. Bueno, entonces como último quisimos traerles un caso clínico para que ustedes como que con lo que le explicamos con Sandra de la IEPI del manejo de la diarrea, pues ver si quedó claro todo. Entonces es un paciente, Nicolás, lactante de 6 meses de edad, quien es traído a consulta por presentar un cuadro clínico de diarrea y fiebre de 4 días. Inicialmente solo hacía 3 deposiciones líquidas por día y estaba comiendo bien. Hoy consulta porque desde anoche ha vomitado 7 veces y ha tenido 4 deposiciones con sangre. Además, está decaído, refiere la madre. El paciente tiene un peso de 7.6 kilogramos, una talla de 69 centímetros. Los signos vitales son frecuencia respiratoria 43, saturación 94, frecuencia cardíaca 130, presión arterial 105/70 y temperatura 37,5. Entonces, al examen físico está somnoliento, con piel pálida y fría, fontanela hundida, tono ocular disminuido, signo del pliegue positivo mayor a 3 segundos, llenado capilar de 3 segundos y bueno, el peso y talla que les había dicho. Entonces vamos a realizar también un Kahoot para responder algunas preguntas con respecto a este caso. Listo, entonces si quieren vuelvan como al Kahoot y ya empezamos. ¿Cuál es el manejo inicial para una enfermedad diarreica de origen bacteriano? Bueno, entonces aquí, como les dije, las guías nos indican que el manejo inicial de una diarrea de origen bacteriano es el ácido nalíxico o el trimetropinsulfametoxazol, porque es empírico. Y la ceftriaxona solo se hace uso de esta de manera intrahospitalaria. ¿Cuál es la dosis recomendada para la suplementación con zinc? Muy bien, bueno, la suplementación sí se realiza en menores de 6 meses con 10 miligramos día y en 6 meses a 5 años 20 miligramos día. Esto porque se ha visto evidencia de que reduce el tiempo del cuadro que presenta actualmente y disminuye la probabilidad de presentar cuadros futuros. ¿En qué consiste el manejo de una diarrea acuosa sin disentería? Bueno, muy bien. Entonces, sí hay que aumentar el consumo de líquidos del paciente. No se da un manejo antibiótico en las diarreas sin disentería porque por lo general, si no presenta disentería, no es una diarrea bacteriana. Y se debe hacer pues el manejo o prevención de la deshidratación, medidas dietéticas y zinc. Esos son pues los pilares de el manejo de una diarrea acuosa autolimitada, pues para prevenir complicaciones por la deshidratación. Según el IEPI, ¿cuál sería la clasificación que le daría al paciente? Listo. Sí, es un paciente con deshidratación grave y disentería. Bueno,
Aquí, pues recordarles que la madre refiere que el paciente ha tenido 4 deposiciones con sangre, está somnoliento, que ya no lo califica o pues no lo clasifica en deshidratación grave, y signo de pliegue mayor a 3 segundos, con un llenado capilar mayor a 3 segundos. Entonces, sigamos. ¿Qué manejo debe iniciar fundamentalmente en este paciente? Bueno, bien, para recordarles, sí, todo paciente con una deshidratación grave se va a iniciar plan C de rehidratación y pues al tener una disentería se inicia pues su manejo antibiótico. Las otras no estaban completas, esta no era correcta y estas dos les faltaba pues la rehidratación. ¿A qué dosis debe prescribir el antibiótico? Bien, entonces, el ácido nalidíxico, según las guías, se envía por 5 días a 55 miligramos por kilogramo de peso. Esta estaba mal por la duración del manejo antibiótico. Máximo se envía por 7 días. La ceftriaxona, como les dije, es solo de uso intrahospitalario y pues sí podríamos usarla, pero no es como la elección inicial. Y el trimethoprim sulfamethoxazol también estaba mal, pues la dosis y los días. Pensando en qué microorganismo inicia manejo con ácido nalidíxico. Bien, entonces, Vibrio cholera es una bacteria que no requiere por lo general manejo antibiótico, sino un manejo centrado en un plan de rehidratación adecuado para el paciente. Yardia lamblia es un parásito que se maneja con metronidazol y rotavirus es un virus que no requiere pues manejo antibiótico. Y el ácido nalidíxico es el tratamiento pues de preferencia para manejar la disentería por Shigella. Y ya la última es, ¿qué información debe brindar al cuidador antes de dar de alta al paciente? Bien, pues recordemos que estamos en una consulta de atención primaria, debemos dar todas las medidas que nos permitan prevenir el desarrollo de una enfermedad futura y de un adecuado manejo de esta pues en el hogar. Y ya, felicitaciones pues a todas las personas que estuvieron en el Kahoot y a Mar. Listo. Entonces, ya para terminar, les traemos como unas cositas pequeñas para recordar, pues que es la segunda causa de mortalidad de niños menores de 5 años. Se encuentra en el objetivo número 4 de los objetivos del desarrollo del milenio, porque, pues como les dijimos, es reducir la morbimortalidad infantil. La etiología viral es la más frecuente y no se suele consultar por ella. Se debe evaluar el estado de hidratación, el tiempo de evolución y si presenta o no disentería, clasificar el grado de deshidratación, prevenirla y tratarla, no suspender la lactancia materna
y dar recomendaciones alimentarias. No se recomiendan las dietas restrictivas y recuerden no dar alimentos pues muy industrializados, muy digestivos o ricos en azúcar. Se debe hacer siempre el uso rutinario de zinc, menores de 6 meses 10 miligramos y mayores de 6 meses a 5 años 15 miligramos, y se debe hacer siempre o brindar siempre las medidas de prevención primaria pues para reducir alguna complicación. Esta es la bibliografía que nosotras utilizamos y pues nada, gracias por estar aquí. No sé si tienen alguna pregunta, si quieren resolver una duda o si el doctor desea agregar algo. Hola, buenas tardes a todos, ya buenas noches. Buenas Hola, noches, doctor, doctor. buenas. Buenas noches, muchachos. Entonces, vamos a comenzar con la sesión de preguntas. Si el doctor también quiere hacer alguna intervención con respecto a la charla o a las preguntas que se van a desarrollar, también está totalmente invitado. Entonces, la primera pregunta de la noche es, ¿el coprocultivo es indicado aún si la diarrea es muy acuosa? No sé quién lo quiere responder, si Silvia, Sandra o el doctor Adolf. Pues démosle primero el paso a Silvia Basanda. Bueno, digamos que el coprocultivo se envía siempre que se tenga sospecha de una diarrea bacteriana para identificar pues su causa. Entonces, un paciente que llega con fiebre o con disentería, que tiene tenesmo, siempre se envía pues el coprocultivo para identificar la causa. Entonces, pues eso es como lo que yo tengo, de lo que yo tengo conocimiento. Bueno, a ver, bueno, primero las quiero felicitar porque sí, realmente estuvo muy completo y muy claro la revisión. De pronto, la única anotación que les haría es que siempre que hagan estén en estos medios tecnológicos, es mejor abrir la cámara. El auditorio se siente más cercano al conferencista que cuando se ve únicamente una pantalla titilar. Entonces, yo les aconsejo que siempre prendan la cámara y eso le permite a uno por lo menos algún nivel de interacción con el auditorio. Yo quisiera aclarar varias cosas con respecto sobre todo al manejo antibiótico y al manejo del SID y al uso de los antibióticos, sobre todo en los pacientes con enfermedad diarreica aguda, más si tú estás hablando de una enfermedad diarreica aguda en atención primaria. Primero hay que tener en cuenta que, como tú bien lo dijiste, la mayoría de las diarreas son de origen viral, más del 80%. Queda un muy pequeño porcentaje que son bacterianas, entre el 10 y el 15%. Pero de esas etiologías bacterianas está la E. coli con todos sus múltiples serotipos y está también la Shigella. Pero aparte de eso, está, por ejemplo, el Campylobacter jejuni, que es una bacteria productora de enfermedad diarreica bacteriana también bien importante. Pero incluso una enfermedad diarreica bacteriana, y tenemos que, digamos, despegarnos un poquito de la guía de práctica clínica porque hay que tener en cuenta que la guía de práctica clínica es hecha, o sea, se publicó en el 2013. Se publicó en el 2013, esto quiere decir que más o menos se dejó de escribir alrededor del 2012. O sea, en este momento tiene 8 años de vigencia ya la guía de práctica clínica. Eso ya, según la normatividad del ministerio, o sea, ya se debe haber revisado. Pero realmente la evidencia que hay hoy en día acerca de los manejos que plantea la guía de práctica clínica están un poco revaluados. Primero, el manejo antibiótico. Entonces, dijimos que así tú tengas una enfermedad diarreica bacteriana, por definición, la enfermedad diarreica bacteriana también sigue siendo autolimitada. Entonces, el hecho de que sea bacteriana no quiere decir necesariamente que necesite antibiótico.
lo que la evidencia demuestra es que la única enfermedad diarreica bacteriana que puede modificar su historia natural con el manejo antibiótico es la Shigella, no hay ninguna otra. Incluso, por ejemplo, la enfermedad diarreica por salmonela es autolimitada. De hecho, si tú le das antibiótico a una enfermedad diarreica por salmonela, lo que haces es aumentar, primero, no modificas la historia natural, y segundo, aumentas la posibilidad de que ese paciente se vuelva un portador sano de salmonela. Entonces, la enfermedad diarreica por salmonela no tiene indicación de manejo antibiótico. La enfermedad diarreica por E. coli tampoco tiene eh, indicación de manejo antibiótico. De hecho, los estudios que se hicieron, por ejemplo, en México y en Argentina, donde el síndrome hemolítico urémico es endémico, demostraron que el hecho que los pacientes que tenían enfermedad diarreica por una E. coli que habían recibido antibiótico aumentaban el riesgo relativo de tener un síndrome hemolítico urémico. Entonces, una enfermedad diarreica bacteriana por E. coli no debe recibir antibiótico. Por salmonela tampoco debe recibir antibiótico. Por Campylobacter jejuni tampoco debe recibir antibiótico. Entonces, nos quedaríamos únicamente con la Shigella. Entonces, de ese 15% tienes que quitarle un porcentaje. Tienes que contar el porcentaje de los de la salmonela, los del Campylobacter y los de la E. coli. Nos quedaría un pequeño porcentaje para Shigella. ¿Cómo hago yo para diagnosticar salmonela? Para diagnosticar Shigella. Aquí es importante entonces hacer distinción de dos cosas. Uno es tener una enfermedad diarreica disenteriforme y otra cosa es tener una enfermedad diarreica enteroinvasiva. Es decir, que el paciente tenga una enfermedad supuestamente de origen bacteriano, pero que además tenga compromiso sistémico. Entonces tienes un paciente que está choqueado, que tiene un choque mixto, probablemente hipovolémico o séptico. Es un paciente que se ve comprometido desde el punto de vista sistémico, hemodinámico, que tiene un síndrome de respuesta inflamatoria. No es el niño simplemente que se ve bien y tiene una diarrea con sangre. Ese niño no debe recibir antibiótico. ¿Quién debe recibir antibiótico? El niño que tiene una enfermedad diarreica clínicamente disenteriforme, pero que además de eso tenga un compromiso sistémico. Es ese paciente el que tendría la indicación de darle el manejo antibiótico. Entonces, ese niño podríamos entonces hospitalizarlo, deberíamos hospitalizarlo, le iniciamos el manejo empírico con el antibiótico y es a ese niño a quien yo le voy a tomar copio cultivo. ¿Cómo debe tomarse el copio cultivo? El copio cultivo debe tomarse en medios selectivos. Entonces lo tomas tú, por ejemplo, en un agar S y en 24 horas te pueden decir si ese paciente tiene, tiene un enteropatógeno. Entonces, simplemente con el crecimiento, sin necesidad de diferenciar aún el germen, la bacterióloga te puede decir en 24 horas si ese paciente tiene o no un enteropatógeno. ¿Por qué? Porque ese es un caldo de cultivo selectivo. Entonces, en todo hospital, en este momento, debería sembrarse los copiocultivos en un agar selectivo. Yo no me puedo esperar, no me debo esperar ni 48 ni 72 horas para saber si ese paciente tiene un enteropatógeno o que me diga a mí si tiene una Shigella, disentería o si tiene una Shigella de otro serotipo. Entonces, es ese paciente que tiene una enfermedad diarreica supuestamente bacteriana, que tiene una enfermedad diarreica disenteriforme, que tiene compromiso sistémico, es ese paciente que debe recibir antibiótico. Pero, aunque lo diga la IEPI, aunque lo diga la práctica clínica, incluso la guía de práctica clínica es clara que el paciente que tiene una enfermedad diarreica por Shigella es el que debe recibir antibiótico, no una enfermedad diarreica bacteriana. El que tenga una enfermedad diarreica por Shigella, que es la única que está comprobada que cambia su historia natural con el manejo antibiótico. Y ahí hacemos alusión a otra cosa importante y es que de pronto tú no lo mencionaste, uno que es el uso del coproscópico en atención primaria o secundaria. Los coproscópicos no tienen absolutamente ninguna utilidad, incluso la guía de práctica clínica también lo recuerda nuevamente, ningún paciente con diarrea debe tener coproscópico. Eso no es un examen de rutina, eso no te va a adicionar ningún valor ni te va a cambiar una conducta terapéutica. El hecho de que tú encuentres leucocitos
en un copioscópico o que encuentres un copioscópico con pH alcalino, no te asegura que ese paciente tenga una enfermedad diarreica de etiología bacteriana. Y volvemos y repetimos, así yo siga sospechando que tenga una etiología bacteriana y el paciente no tenga compromiso sistémico, ese paciente no debería recibir rutinariamente antibióticos. La segunda alusión a la que quiero hacer referencia es al uso del zinc. Vuelvo y les repito, la guía práctica clínica se terminó de construir en el 2012. Hoy en día hay evidencia mucho más reciente y, por ejemplo, si ustedes revisan, por ejemplo, Cochrane tiene una revisión de un metaanálisis de zinc que se publicó creo que en el año 2016 y Cochrane es claro que no hay evidencia suficiente, ¿sí? Y no lo está diciendo el doctorado, lo dice Cochrane, 2016. No hay evidencia suficiente para usar zinc rutinariamente en los pacientes con diarrea. Así lo diga la YEPI. Yo no estoy en contra de lo que dice la YEPI, pero fíjate, el documento de la YEPI es un documento que debe tener deconstruido más o menos unos 8 años. ¿Qué dice Cochrane? Te estoy hablando de lo que dice medicina basada en la evidencia. ¿Qué mostró el metaanálisis de Cochrane? ¿El zinc disminuye la enfermedad diarreica aguda? Sí. Entonces hay que hacer un paréntesis cuando uno habla de medicina basada en la evidencia. Cuando uno habla de medicina basada en la evidencia, uno habla de lo que tiene significado estadístico, pero también debe hablar de lo que tenga significado clínico. Entonces, Cochrane encontró, en el metaanálisis de Cochrane, encontraron que habían estudios que demostraban que la administración de zinc disminuía desde el punto de vista o con una significancia estadística la diarrea, ¿de acuerdo? Pero si tú miras con detenimiento el metaanálisis, el estudio más favorable demostró una disminución de 16 horas de diarrea. De 16 horas. Entonces, eso puede ser estadísticamente significativo, pero no es clínicamente significativo. Ahora bien, el zinc se ha propuesto no para disminuir la enfermedad diarreica aguda. El zinc se ha propuesto para disminuir la posibilidad de que una enfermedad diarreica aguda se convierta en una enfermedad diarreica persistente. Eso sí tiene evidencia. Entonces, el zinc no es un medicamento antidiarreico. El zinc se ha propuesto a nivel de salud pública para disminuir la posibilidad de que la enfermedad diarreica aguda se vuelva una enfermedad diarreica persistente. Ahora bien, cuando uno examina el zinc, uno tiene que irse un poquito hacia atrás de donde salió el uso o la propuesta de usar el zinc para enfermedad diarreica aguda. Y el primer estudio del zinc, o los estudios sobre los cuales se ha basado muchas de las propuestas para usar el zinc, se basó en su uso en pacientes con desnutrición aguda. Y de hecho eso sí tiene evidencia. Hay evidencia consistente y suficiente de que el zinc disminuye la enfermedad diarreica aguda en el paciente con desnutrición aguda, no en un paciente sano. Y Cochrane en sus conclusiones lo confirma. No debe usarse zinc rutinariamente en los países de medianos o de altos ingresos. Entonces, claro está, vamos a tener que diferenciar si yo estoy trabajando en Bogotá o estoy trabajando en la Amazonía, ¿sí? Aunque la INSIG del 2015 ha demostrado que la población colombiana, digamos, es más deficitaria de zinc que otras poblaciones, tengo que sentarme o tengo que saber en qué escenario estoy parado. Entonces, una cosa es enfermedad diarreica aguda en atención primaria en Bogotá y otra cosa sería enfermedad diarreica aguda en atención primaria en el Amazonas o en el Caquetá. Bueno, entonces el zinc
lo que la evidencia demuestra es que no hay una recomendación clara, consistente y suficiente para recomendar su uso rutinario. Y hay otra cosa en cuanto al CIN y la guía de práctica clínica. Fíjate que la guía de práctica clínica refiere incluso la dosis de zinc para menores de 6 meses. Y lo que menos evidencia tiene es el uso del zinc en menores de 6 meses. Incluso, por ejemplo, si tú tienes un niño menor de 6 meses que tiene lactancia materna exclusiva, ese niño no debería estar recibiendo zinc, porque la leche materna tiene un muy buen aporte de zinc. Entonces, el niño menor de 6 meses con lactancia materna exclusiva no tiene ninguna evidencia. Si en los mayores de 6 meses la evidencia no es consistente, en los menores de 6 meses sí es realmente consistente de que no tiene ningún beneficio. Esos serían los dos aportes que quisiera comentarle. No sé si hay alguno en el auditorio que esté en desacuerdo, que tenga un argumento diferente. Doctor, entonces yo le quería preguntar, entonces en este momento, digamos que ahorita, hoy en día en la práctica clínica debemos utilizarlo de manera rutinaria o no, digamos en el contexto en el que estamos ahorita en Bogotá, en un paciente, digamos que fue hospitalizado por algún tipo de diarrea, digamos que no requirió manejo antibiótico o si se debe indicar el manejo de zinc durante los 14 días o no. Pues mira, si yo me baso en lo que dice la guía de práctica clínica, la guía de práctica clínica dice que sí, el AYEPI dice que sí, pero la evidencia demuestra que no tienen ninguna consistencia ni te va a disminuir. O sea, yo los quiero invitar a que realmente revisen cuál es la evidencia que hay actualmente en el uso del CIS. Y la evidencia demuestra que no hay ninguna necesidad. Incluso cocaína también, porque en cocaína el metaanálisis revisa estudios de zinc ambulatorio y de zinc en pacientes hospitalizados. Y el zinc en pacientes hospitalizados tiene incluso menos evidencia que el zinc en el manejo ambulatorio. Porque vuelvo y te repito, el zinc incluso se ha propuesto es para disminuir la posibilidad de que la enfermedad diarreica se vuelva persistente. Entonces, claro, puede tener un enfoque desde el punto de vista de la salud pública diferente, pero en el medio hospitalario sí no tendría ninguna utilidad. Ok, doctor, listo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Entonces, ¿Tiene alguna otra pregunta? yo sí quisiera hacer énfasis porque es que, fíjate que quedó como en el aire, incluso cuando tú mencionabas lo del ácido nalidíxico, quedó como en el aire que todo paciente ambulatorio en la atención primaria que tuviera una enfermedad diarreica aguda de características disenteriformes y con sangre debería recibir antibiótico. Y pues eso no realmente no es así. Listo, doctor. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? En cualquier caso, esperaremos, yo creo que 5 minutos más para que se realicen todas las preguntas que sean indicadas. Estamos totalmente pendientes de ustedes. Muchas gracias al doctor por esas aclaraciones. Muchas gracias a las ponentes por participar el día de hoy.